oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante en los cultivos, que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un problema, es un daño silencioso que causa a los cultivos y que muchos no le damos mucha importancia. Confundimos muchos problemas de plagas, de daños, confundimos con enfermedades, virosis, por temas de diferentes temas, menos pensamos que es causado por el estrés oxidativo. Así como nosotros, los seres humanos, estamos constantemente atacados por factores como las temperaturas extremas, la radiación ultravioleta, de balances nutricionales. Eso causa en nuestro organismo, en nuestro metabolismo, de balances, alteraciones, y son los causantes de la oxidación de los tejidos, que son los radicales libres o la molécula superóxido. Los radicales libres son electrones que han sido liberados, producidos por un exceso, un desbalance en las reacciones en el transporte de electrones. En el caso de las plantas, un efecto adverso como altas temperaturas, bajas temperaturas, desbalances nutricionales, deficiencias de nutrientes, y la radiación, que es un tema que no se puede controlar, ¿no? La radiación está y cada vez se hace más dañina por el aumento de la capa, los agujeros de la capa de ozono. Entonces eso genera que en el caso de los cultivos hay un desbalance y genere más electrones fuera en exceso, y esos son los electrones que van a dañar los tejidos, que van a oxidar las proteínas, los lípidos. Y para eso la planta necesita una carga o una batería de agentes antioxidantes. Y esto no es una teoría, esto no es una fantasía o algo inventado por crear pánico a la gente. Esto es ciencia, esto es real. Los radicales libres es una chispa que se produce por un exceso de electrones, un exceso en la cadena, en las reacciones que se presentan en la planta. Y para eso tenemos que tener a los bomberos que apagan esas chispas, que apagan ese fuego, que dañan a los cultivos. Muy importante es, ¿y quiénes son los agentes antioxidantes? ¿Quiénes son los que se van a encargar de combatir esos radicales libres? Las enzimas antioxidantes. Las enzimas antioxidantes son muy importantes. Gracias, Armando, bienvenido. Buenas noches. Saludos a Nazca, está Nazca. Entonces, es muy importante las enzimas antioxidantes. Entonces, tenemos que tener en las etapas críticas de los cultivos, principalmente, en las etapas donde el tejido es más sensible, donde es más susceptible a ser afectado por los radicales libres. La etapa de brotamiento, la etapa de floración, de fructificación, donde hay bastante actividad enzimática, bastante producción de células nuevas, de tejidos nuevos,
Entonces necesitamos tener una carga antioxidante para prevenir el ataque de los radicales libres. Y muy importantes son los aminoácidos. Los aminoácidos. Hay 4 microelementos que participan directamente a la protección de la planta contra los radicales libres, que es el manganeso, el hierro, el zinc y el cobre. ¿Por qué? Porque estos elementos, el manganeso, el zinc, el hierro y el cobre, y los aminoácidos, forman la enzima antioxidante más potente de la naturaleza, que es la superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa es una enzima antioxidante que muchos la conocen por referencias, porque han escuchado por ahí, muchos, pero no se habla mucho de la superóxido dismutasa. Pero yo creo que es momento, ya en estas épocas, que ahora la demanda de alimentos es cada vez más exigente y cada vez está siendo más escaso el alimento comparado con el crecimiento de la población a nivel mundial, que hay que darle mucha importancia y cuidarla esta enzima. Aunque les parezca no, una locura que le dé tanta importancia a esta enzima, pero es muy importante. Entonces, para eso muchos aplicamos aminoácidos, algas marinas, y estos elementos que siempre son importantes y de los cuales hay mucha deficiencia en los suelos de la costa peruana, el manganeso, el hierro y el zinc, ya que son elementos que se fijan fuertemente en los suelos alcalinos, porque son elementos que en suelos alcalinos se fijan y la planta no los absorbe. Entonces es importante por eso el uso se aplica mucho quelatos, ¿no? En uva, en arándanos, en cítricos, en palto. Se hace mucho el uso de quelatos de hierro, quelatos de zinc, quelatos de manganeso. ¿Por qué? Porque hay mucha deficiencia. A pesar que en suelos de costa hay hierro, pero no está en forma disponible por la alta presencia de carbonatos, y son productos que se fijan en los carbonatos. Entonces nosotros necesitamos siempre estar cuidando darle esos elementos a la planta, y los aminoácidos. Entonces, hablando en términos prácticos, en todos los cultivos es muy importante hacer seguimiento de la disponibilidad de estos elementos y siempre aplicar aminoácidos para formar esta enzima que es la superóxido dismutasa, que está compuesta por aminoácidos y estos elementos manganeso, hierro y zinc. Por ejemplo, síntomas de algunos cultivos, como para hacer un ejemplo práctico, que son síntomas directamente relacionados al estrés. Hablamos del tema de la uva. El tema de la uva, yo trabajé en uva bastante tiempo en la zona de Ica, Chincha, en Piura, Chiclayo, y siempre el problema, la preocupación era la famosa fiebre primavera. La famosa fiebre primavera era una sintomatología en la cual las hojas, cuando están en brotamiento, antes de floración, se ponen medias amarillo claro, está débil. ¿Y qué hacían la mayoría? Aplicaban aminoácidos, aplicaban algas marinas, aplicaban zinc, hierro, manganeso, los quelatos de hierro, y la planta se ponía más verde, se ponía más fuerte. Ese era como el ABC de todos los uveros al inicio de las campañas. Entonces, esta fiebre primavera era por el estrés causado por temas climáticos, ¿no? Por la misma demanda de energía que necesita la planta para poder brotar y empezar su campaña. Otro ejemplo de síntomas causados por el estrés en arroz. En arroz, muchos tienen el problema de granos vanos.
¿no?, de granos vanos, de espigas incompletas. Mucho de esto tiene que ver con consecuencias del estrés. ¿Qué pasa con el estrés? Afecta los procesos de división celular. Entonces la planta no puede hacer una división celular bien. Afecta el proceso de fotosíntesis. Entonces la planta no puede generar carbohidratos, porque la fotosíntesis es la reacción encargada de producir carbohidratos. En total, afecta la formación del polen. El polen en arroz, en todos los cultivos, el polen es la base para una buena producción, un buen fruto, una buena cosecha de calidad. Todo nace del polen. Y en el polen hay una alta división celular. Ahí se producen células. En toda la etapa de todo el cultivo, el polen es donde hay mayor división celular. Y si hay problema de estrés, toda la planta... ¿Y a qué se va a abocar la planta cuando hay problema de estrés, cuando hay temperaturas extremas? A producir sus propias enzimas antioxidantes. La planta comienza a usar la energía su energía, que la energía nace de los ATP, el adenosíntrifosfato, que es la molécula que es la productora, la que mueve a la planta la energía, que la tenemos los seres humanos, es la molécula universal de todos los seres vivos, que es la que da la energía. Todo el ATP de la planta, toda esa energía, cuando hay extremo estrés, cuando hay temperaturas altas y está en una etapa fenológica crítica, como es la producción de polen, de la floración, el agrotamiento, comienza toda la energía a usarla para producir enzimas antioxidantes. La superóxido dismutasa, que es la primera en salir al frente ante la amenaza de los radicales libres. Después viene la catalasa, la peroxidasa, pero la superóxido dismutasa, esa enzima es la que va a combatir los radicales libres. Entonces, ¿qué hace la planta? En la planta hay dos tipos de metabolismo: el metabolismo primario y el metabolismo secundario. El metabolismo primario es aquel metabolismo que la planta usa toda su energía para fotosintetizar, para traslocar lípidos, para trabajar carbohidratos, para formar lípidos, etc. Usa toda su energía para procesos que están destinados a la producción, al desarrollo de la planta. Y existe el metabolismo secundario, que es el metabolismo que la energía que usa la planta para generar enzimas antioxidantes ante los radicales libres, ante el estrés. Entonces la planta, cuando hay un proceso de estrés, toda su energía está ocupada en combatir los radicales libres, en producir enzimas antioxidantes, y se descuida, resta energía para fotosintetizar, para traslocar carbohidratos, para formar lípidos, resta su energía. Entonces es ahí donde viene ya la estrategia, donde entramos, ¿no?, donde entra el agricultor, donde entra a ayudar a la planta a aliviar a que esa energía, en vez de destinarla a producir radicales libres, comienza a fabricar aminoácidos. La planta produce sus propios aminoácidos. Los aminoácidos se producen a partir del nitrógeno, a partir del carbono, del oxígeno. Entonces, todo eso le damos en los nutrientes, en los fertilizantes, el dióxido de carbono en el aire. Entonces, la planta comienza a usar todo eso que le damos, o que lo capta del ambiente, el CO2, para fotosintetizar. Lo usa para producir aminoácidos, que es para completar las enzimas antioxidantes. Los nutrientes que le damos, el manganeso, el hierro y el zinc, o lo que están en los fertilizantes, o que los absorbe de la planta, los usa para fabricar enzimas antioxidantes. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Ayudar a la planta a combatir los radicales libres. Le damos aminoácidos, le aplicamos aminoácidos, le aplicamos manganeso, hierro y zinc. Con eso formamos las enzimas antioxidantes. Estamos ayudando a la planta a combatir los radicales libres. Entonces, esto va a hacer que la energía de la planta, su energía la use para fotosintetizar, para reacciones de desarrollo. Entonces estamos ayudando. Las algas marinas, el potasio y boro también es importantísimo.
El potasio y boro va a ayudar a que la planta transpire mejor, a que la planta, los estomas, que son las aberturas naturales de las hojas, abran y cierren en el tiempo preciso. ¿Y qué va a influir en la abertura y cierre de estomas? ¿Cuál es el elemento clave para que haya una abertura, cierre de estomas adecuada para que pueda captar el dióxido de carbono y para que pueda liberar el agua por transpiración? Es el potasio. Muchos piensan que el potasio solamente es importante para llenado de fruto, para llenado, para lograr calibre, para llenado de la papa, llenado del arroz. Sí, es importantísimo porque va a traslocar los carbohidratos. El potasio activa enzimas que activan la translocación de carbohidratos. Pero también es importante para una transpiración adecuada y una fotosíntesis eficiente, el potasio. Entonces, estos elementos son claves: el potasio, el boro, el manganeso, hierro y zinc, y los aminoácidos para formar las enzimas antioxidantes. Ahora hay otros tipos, ¿no?, de sustancias que también tienen enzimas antioxidantes y contrarrestan los radicales libres. Son las algas marinas. Las algas marinas, los extractos vegetales, ¿no? Ahora, en los últimos años, se ha descubierto, se ha aumentado el uso y el interés por el uso de extractos vegetales. Hay muchos productos a base de extractos vegetales que tienen una serie de sustancias antioxidantes. Buenas noches, saludos hasta Ayacucho, Hugo, bienvenido. Saludos hasta Chimbote. Me están preguntando, para el mango, ¿es importante los aminoácidos? Los aminoácidos, por supuesto, para el mango son importantísimos. Para todos los cultivos. El aminoácido cumple muchas funciones en la planta. Los aminoácidos en general son componentes de las proteínas. Las proteínas son un conglomerado de aminoácidos. Y hay diferentes tipos de aminoácidos. Pero todos, la mayoría, tienen la función de ser parte estructural de las proteínas. Y son parte estructural de muchas enzimas. Y son parte de las enzimas antioxidantes, por ejemplo. Entonces, los aminoácidos tienen beneficios de estructura, de activar procesos metabólicos. Por ejemplo, un aminoácido importante, el triptófano. El triptófano es un aminoácido que es precursor de la producción de auxinas, que es la hormona natural que produce la planta. Otro aminoácido importante, la fenilalanina. La fenilalanina es un aminoácido especial que tiene mucho que ver en los procesos de maduración, que ayuda en la coloración. Por ejemplo, para la mandarina, que están mucho preocupados por el color, muy importante es aplicar aminoácidos en etapa de maduración, con potasio y boro. Es un beneficio de los aminoácidos. En mango, estamos hablando de mango, me preguntaron sobre mango. En mango, su principal preocupación de los mangueros es inducir la floración, donde el aminoácido va a cumplir un papel fundamental también, ¿no? Va a activar enzimas que producen la producción de auxinas, de hormonas naturales, y va a contrarrestar el estrés oxidativo. Los aminoácidos son parte de la superóxido dismutasa. Esa enzima desde hoy tienen que grabárselo, la superóxido dismutasa, porque esa es la explicación por qué se aplican aminoácidos en la mayor parte, para combatir el estrés. Claro que sí, en mango es importante la aplicación de aminoácidos. Me preguntan, ¿esos nutrientes en qué etapa se pueden aplicar? En general, en todos los cultivos, hablando de los nutrientes, el manganeso, hierro y zinc, su principal, para mí, yo le saco más
más beneficio aplicarlo en la etapa de prefloración, antes de la floración, ¿no? Porque estos elementos de manganeso, hierro y zinc son fundamentales para activar la fotosíntesis, ¿ya? Y esto no porque lo diga yo, no lo digo yo, o sea, esto lo pueden encontrar, acá la información es global, todo lo que yo digo ustedes lo pueden corroborar en internet, acá no hay nada, no hay secreto, acá no hay descubrimiento de la pólvora. El hierro y manganeso zinc son cofactores que activan, enzimáticos, que activan la fotosíntesis. ¿Y la fotosíntesis para qué es? Para producir carbohidratos. Entonces, en prefloración nosotros aplicamos manganeso, hierro y zinc, vamos a hacer que la planta produzca más carbohidratos. Y si lo mezclamos con potasio y boro, va a hacer que el potasio, el boro, haya una mejor transpiración, la hoja transpire mejor, va a captar mejor el dióxido de carbono, que va a ser la materia prima para fabricar los carbohidratos que van a viajar hacia las yemas florales. Por eso a mí me gusta, mi recomendación preferida es, y muchos de agricultores que me preguntan y le doy las recomendaciones, saben lo que digo, ¿no? Yo recomiendo en prefloración manganeso, hierro y zinc. Tenemos un producto a base de manganeso, hierro y zinc, con potasio y boro en prefloración. Ese es. Y también me gusta recomendar cuando va a cuajar, en precuajado, cuando ya está por cuajar, le meto una carga de manganeso, hierro y zinc para acelerar los carbohidratos, la fotosíntesis, más carbohidratos, con potasio y boro para traslocarlos y tener frutos más fuertes, más vigorosos. Ese sería... Acá me hacen una pregunta. Buenas noches, Jacqueline. El manganeso, hierro y zinc en palto, ¿en qué etapa fenológica de palto se aplica? Gracias, lo que dije anterior. En palto yo lo recomiendo en prefloración para tener una... El manganeso, hierro y zinc sirven para darle cimiento a la floración, para tenerle buenos cimientos, activamos buenas yemas, pero con potasio y boro, o con un traslocador de carbohidratos en prefloración. Y en palta justamente, que es un cultivo susceptible a la caída fisiológica por tantas flores que tiene, es un problema que tienen muchos palteros, muchos preocupados, siempre están preocupados por cómo hago para amarrar más, para darle más fuerza a mi fruta. Justamente eso, combatir los radicales libres, que son los que oxidan a la flor, son los causantes de la oxidación. Entonces la planta va a hacer, como le dije anteriormente, va a hacer que gaste energía para producir enzimas antioxidantes y combatir estos radicales libres. Es un beneficio. Y el otro que va a acelerar la fotosíntesis. O sea, tenemos doble beneficio aplicando manganeso, hierro y zinc, potasio y boro. Y aminoácidos. O sea, acá la pregunta de que me hacen de palto, yo sé que es por eso, porque están preocupados porque se les cae la fruta, se cae siempre. Acá no hay secretos, acá es nutrición bien bioestimulada, que haya un buen balance hormonal en la etapa de floración, que haya el potasio, boro suficiente, manganeso, hierro y zinc, y todos los elementos, pero esos son los más críticos. Y en suelos de costa es peor. Por ejemplo, en sierra, en quebradas, más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, no hay tanta caída como hay en la costa. No me dejarán mentir, o sea, yo más veo problemas de caída en costa más que en las zonas de quebradas, de 2.500, 2.600 metros, aunque hay caída, ¿no? Pero justamente es por eso, porque en costa es más crítica la deficiencia de manganeso, hierro y zinc, es más crítica. Y sumado a eso, los problemas de sales en costa. En sales, en costa los suelos, hay muchos problemas de sales, ¿no? Estamos hablando hay suelos de 3, 4 decisiemens, o sea, la unidad que se mide las sales, altamente sódicos, y eso dificulta más la absorción de estos nutrientes, el manganeso, hierro y zinc, y no solamente eso, el potasio, de todos los nutrientes. Por eso, ese es un tema, ¿no? Me dicen, ¿cuánto tiempo alcanza en asimilar los estomas en fumigación de citoquininas, calcio, boro, zinc, ya que el clima amanece nublado y de repente sale un fuerte sol y viento que se ya? Me gusta esta pregunta porque me está hablando
el tema de estomas, ¿no? Es muy poco común que me hagan esa pregunta de estomas. Yo más bien les explico, pero gracias por la pregunta. Primeramente, para fumigar, para aplicaciones, definitivamente yo recomiendo hacerlos en horas bien tempranas, ¿no? Que no haya mucho, que no haya humedad, que no haya arugas, que no haya lluvia. Porque va a lavar, ¿no? Va a lavar el producto. Y la aplicación de citoquininas, calcio, boro y zinc, la etapa más crítica que sí, donde no puede faltar y la planta lo necesita más, es en etapa de floración. En etapa de floración, la flor demanda alta cantidad de calcio, boro y zinc. Lo comenté en el anterior espacio. Y alta cantidad de citoquininas. Y gibberelinas auxinas, que son las 3 hormonas en las cuales la flor tiene alta actividad. Gracias. ¿Por qué calcio, boro, zinc en floración? Porque la floración demanda, por la alta división celular que hay, y la alta división celular es causada por, es ocasionada, es incentivada por la citoquinina, que es la hormona encargada de la división celular. Mayor floración va a demandar más división celular. Pero por el tema del estrés, la planta no llega a su capacidad máxima de producción de flores. Está combatiendo el estrés. O sea, volvemos al tema del estrés, por eso es tan importante el tema del estrés oxidativo. Entonces la planta está luchando contra los radicales libres y descuida la producción de hormonas, descuida la producción de proteínas, etc. Y aparte que el calcio y el boro son uno de los elementos más lentos de traslocarse del suelo hasta las partes aéreas. ¿No? El calcio forma parte de las paredes celulares, de los pectatos de calcio, las paredes celulares de la célula. Y el boro también forma parte de las paredes celulares. Los dos hacen sinergia. ¿Ok? Entonces, el calcio y el boro, mientras están subiendo por toda la planta, como son parte de las paredes celulares, son parte de los pectatos de calcio, que son los que forman las paredes celulares, se van quedando en el camino. Las células la jalan, hay calcio, las células comienzan a jalar, que cuando llega la flor ya no llega el calcio. Ya no llega el calcio, porque todo el camino el calcio está demandado altamente, pero la flor justamente necesita más calcio y boro, el boro también. Aplicarle calcio y boro en floración directamente, la planta, suplimos la necesidad de calcio y boro, ¿no?, en las flores. En floración sí o sí tenemos que ayudar a la planta a darle calcio y boro a nivel foliar. Otro tema, el calcio y boro se mueven solamente por el xilema. El xilema es el conducto vascular que va de la raíz hacia las partes aéreas del fruto. Y el floema son los conductos vasculares que van de la parte aérea hacia abajo, descendentemente. El movimiento del calcio y boro en el floema es casi inmóvil. Pues el calcio llega hasta donde llega y ahí se queda, ya no se mueve. Y a la flor es limitado el calcio y boro que llega. Por eso, años de años, todos los agricultores, todas las empresas, el calcio y boro es inevitable, es fundamental en las aplicaciones foliares, en flor. Porque lo han visto, saben, pero esa es la explicación científica, la explicación que pasa en la fisiología de la planta. Buenas noches. Y la citoquinina va a la par con esto. Entonces, nosotros, el mensaje es, nosotros tenemos que ayudar a la planta a combatir los radicales libres, a combatir el estrés oxidativo que es ocasionado por la radiación, el cambio climático, el exceso de temperatura, deficiencias nutricionales, y tener mucha observación y mucho seguimiento, que no falten estos nutrientes, que no falte en realidad todos los nutrientes, ¿no? O sea, potasio,
fósforo, manganeso, hierro, zinc. Todos los nutrientes son importantes. Acá no hay de que más nitrógeno, fósforo, potasio. Muchos me dicen, yo he aplicado 20-20-20. Nitrógeno, fósforo, potasio. Pero no hay esa cultura y a muchos no le dan importancia a los microelementos. Los microelementos. Manganeso, hierro, zinc, boro, molibdeno, oligoelementos calcio, magnesio, el azufre, todos son fundamentales. Hay la famosa ley de Liebig, hay una ley de Liebig que dice, todos los elementos son importantes. Basta que falte uno para que cause síntomas de deficiencia, incluso la muerte de la planta. Por ejemplo, si falta hierro es un elemento que se necesita en concentraciones bajas, como el zinc, el manganeso. Si falta un elemento, por más pequeño que sea, cantidades que se necesiten, cantidades pequeñas, la planta se puede hasta morir. Si falta hierro, por ejemplo, la importancia que todos le tomen importancia a los microelementos, no solamente 20-20-20, yo apliqué fosfato de amónico y urea y sulfato de potasio, muy bien, son los macroelementos, lo que la planta lo necesita en más cantidad, pero los otros también son importantes. Si falta hierro en la planta, por ejemplo, damos un ejemplo, que se cumplen todos los elementos. Si falta hierro, ¿qué pasa si falta hierro? No va a haber fotosíntesis. Sin hierro no hay fotosíntesis, señores. Sin hierro la planta no va a fotosintetizar, porque el hierro es fundamental, es un componente importante en enzimas, proteínas que participan en la reacción de fotosíntesis, en la cadena de electrones. ¿No? Sin hierro no hay fotosíntesis, no hay producción de carbohidratos, sin hierro no hay planta. En el caso de extremo, cero hierro, cero planta. Igual se cumple en zinc. En manganeso. Si no, en la planta hay deficiencia de manganeso. Si en la planta no hay manganeso, cero manganeso, no hay fotosíntesis tampoco. Porque la fotosíntesis, hay una reacción que es la fotólisis del agua. Porque el agua interviene en la reacción. Cuando absorbe el agua a la planta, el manganeso es el que se encarga de que esa reacción se dé, la fotólisis del agua. Si no hay fotólisis del agua, no hay fotosíntesis. Si no hay manganeso, ese elemento que se necesita en pequeñitas cantidades, no hay fotosíntesis, no hay plantas, señores. Si hubiera ceros en la naturaleza, no existiera manganeso, no hubieran plantas, no hubieran cultivos. Así es. Parece exageración, pero lo importante es entender la importancia de cada elemento. Acá me están preguntando, buenas noches, Tamirano, gracias. La mejor aplicación, me dice, ponerle calcio, boro, zinc junto, calcio, boro, zinc o separado, porque hay productos que vienen juntos, 3 elementos y otros que vienen 2. Sí, claro, perdón. Acá dice ver más. Ya que no, esto de la tecnología recién, no. Con decirles que es mi segundo live en vivo que hago en mi vida. No estoy recién, estoy familiarizando los elementos calcio. ¿Cuál es la opción más asimilable? Ya, claro, hay diferentes productos. Buenas noches, Joseph, bienvenido, gracias. Bienvenido. Hay una gama de productos en el mercado. Yo entiendo mucho, me preguntan, tengo este calcio al 20%, otros me dicen, este producto de calcio es al 12%, tiene 3% de boro, tiene los 3% de zinc, este calcio es de 40%, me dicen, ingeniero, ¿qué tal?
Hay un calcio famoso, no puedo hablar de marcas comerciales, que tiene 8% de boro, 1 de calcio y es una bomba. Es un productazo. O sea, acá hay una cosa. A veces a mí me dicen, acá estamos hablando de calcio, pero esto se cumple en todos los elementos. Y mira, este potasio es 50%. ¿Cuál es mejor? ¿Este potasio 50% o este que tiene 30%? La planta, la planta tiene una capacidad de absorber nutrientes. Si a nosotros ponemos un calcio de 40%, de 30%, que primeramente un calcio después de 40% es demasiado, o sea, a veces en el mercado, a veces hay que decir las cosas claras, ¿no? Hay cosas que yo veo y de verdad que me da cólera, ¿no? Hay calcios de 40%, 50%. Pues hay concentraciones que no son técnicamente factibles, o sea, se satura una formulación, salvo que sean suspensiones, ¿no? Suspensiones, claro, las suspensiones sí, la ventaja es que se pueden hacer concentraciones altas. Pero tampoco es que pueda aplicar entero, ¿no? Si uno aplica una concentración de calcio, de potasio, 50%, por ejemplo, la planta no va a absorber todo. La planta tiene su capacidad de absorción de acuerdo a lo que necesite y va a funcionar de maravillas. Hay potasios al 12%, 15% y son espectaculares. Mejor que un potasio al 30, 50%. Porque no solamente depende, mucho depende el momento de aplicación y depende los agentes gelatantes o los agentes acomplejantes con el cual está formulado ese calcio. Respetando la pregunta de Altamirano, mucho depende ese calcio con qué está atrapado, porque el calcio cuando lo aplica foliarmente, si no está acomplejado o quilatado, no va a penetrar en la hoja bien. ¿Ya? Entonces la concentración es relativa la concentración. Entonces, ¿de qué depende mucho? Los agentes acomplejantes o quelatados. Este es otro mundo, ¿no? Si nosotros, muchos dicen, yo aplico productos quelatados, ok. Si hablamos del tema de acomplejantes y quelatados, voy a hablar para responder la pregunta que sea completa, para que no quede dudas. Todo elemento, calcio, boro, zinc, microelementos que se va a aplicar foliarmente, hablemos de foliarmente primero, se va a aplicar foliarmente, tiene que estar en una condición que pueda penetrar a la hoja dentro de la savia. Entonces tiene que estar acomplejado. Yo digo acomplejado o quelatado, pero yo sinceramente para las aplicaciones foliares, yo prefiero, más eficiente es un microelemento, hablemos de calcio, que esté acomplejado orgánicamente. Mejor que un quelatado. Y lo digo. O sea, muchos son quelatados, claro. Es que hay diferentes quelatos. Hay los quelatos, el EDTA es el quelato más famoso que existe en el mercado. El EDTA es un quelato fuerte, pero el EDTA, después el EDHA es otro quelato fuerte. Cada elemento tiene su quelato preferido, que por afinidad es más fuerte. O sea, el EDTA agarra y forma, por ejemplo, con el hierro, forma un complejo. Entonces la planta lo absorbe por el suelo. Entonces, el quelato es una molécula más grande, es una molécula grande, el EDTA. Y los acomplejantes son especiales para mí, para aplicarlos foliarmente. ¿Qué agentes acomplejantes hay? Los ácidos policarboxílicos, los aminoácidos, el inosulfonato, ya, el ácido fúlvico. Son acomplejantes que van a agarrar el calcio, el hierro, el zinc, los microelementos, para aplicar foliarmente y va a hacer los que entre en la planta. Y los acomplejantes son de carga negativa. Y los cationes, los elementos, el calcio, el magnesio, son de carga positiva. Entonces,
cargas diferentes se atraen y se pegan y se meten a la planta. ¿Ya? En otro espacio me gustaría hablar sobre este mundo de la quelatación, los agentes acomplejantes, que son básicos para entender, porque cada elemento tiene su agente quelatante o su agente acomplejante preferido. El cobre, por ejemplo, el sulfato de cobre pentihidratado, el cobre, el agente más, para mí, el agente quelatante más se puede decir, más amigable, que tiene más química con el cobre que está en el sulfato de cobre, tenemos el lignosulfonato y el gluconato. Esos son los agentes más fuertes con el cobre. En el tema de calcio, para aplicar foliarmente, tenemos los lignosulfonatos. Los lignosulfonatos son unos agentes acomplejantes de origen vegetal, de origen natural y de moléculas pequeñitas. Son de peso molecular bajo, comparado con el EDTA. El EDTA es peso molecular grande, o sea, un EDTA es más difícil que entre foliarmente que un agente acomplejante, como es el lignosulfonato. Pero el EDTA, claro, es más fuerte, ¿no? Tiene más tiempo retenido el elemento. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo el EDTA, el EDHA, yo más los recomiendo como agentes quelatantes para aplicaciones al suelo. Para hierro, manganeso, zinc, al suelo. Ahí sí, el EDTA y el EDHA para fierro y el EDTA para manganeso, hierro y zinc son los mejores quelatantes para estos elementos en el suelo. Pero a nivel foliar, definitivamente prefiero un acomplejante natural, de moléculas pequeñitas para que entren atraviesen la superficie de la hoja, como el lignosulfonato, los aminoácidos, los ácidos policarboxílicos, ¿no? Acá se me usa una pregunta recontra interesante y que es la nueva tendencia. ¿Qué tan eficiente, me dice, qué tan eficiente es los nanofertilizantes? Claro, eso es la nanotecnología. La nanotecnología es una tecnología que hace unos pocos años que que ya se está haciendo uso. Se está produciendo ya abonos foliares aplicando la nanotecnología. Que en eso estamos nosotros también, estamos en esa mira de desarrollar productos aplicando la nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología? La nanotecnología me están preguntando por los fertilizantes. Definitivamente, un fertilizante donde se está aplicando la nanotecnología va a ser más eficiente, ¿no? Yo digo, ¿por qué? Porque la nanotecnología es que las moléculas, hagamos un ejemplo, la molécula según un estimulante, un abono foliar, ¿cómo es esta tecnología? Con ultrasonido, con un sistema de ultrasonido, se hace que las moléculas se dividan, rompe las moléculas, le hace más chiquitas las moléculas, ¿no? Nano, viene el nombre chiquito, o sea, hace más finas las moléculas, entonces la planta va a absorber más, va a ser más eficiente la absorción porque las moléculas van a ser más chiquitas. Es la nanotecnología. Y eso próximamente nosotros, ¿no?, aprovechando la pregunta, vamos a desarrollar. Ya hace un año estoy abocado en sacar, ¿no?, innovaciones, nuevos productos, ¿no?, de acuerdo a lo que ofrece las nuevas tecnologías. Esto de la tecnología es interesantísimo. Se usa el ultrasonido, que se está aplicando en otras industrias,
Y en la agricultura ya se está desarrollando, la agricultura se está desarrollando más, la tecnología. Entonces, no, un mensaje para terminar, creo que ya estamos en la hora, había destinado 30 minutos. Gracias, Joseph, gracias. Saludos a Barranca, saludos a Barranca. Me haces una pregunta. ¿Qué es más recomendable para el extractos vegetales o las algas marinas para el estrés? Depende de qué extracto vegetal, pero los dos son recomendables, los dos son beneficiosos, definitivamente. Los extractos vegetales, las algas marinas, por ejemplo, hablemos de las algas marinas, que es lo más usado. Algas marinas hay diferentes tipos, ¿no? Están algas marinas, el Ascophyllum nodosum, que son algas marinas que son más usadas para incentivar los procesos metabólicos que tienen que ver con la fotosíntesis, la producción de lípidos, el desarrollo de la planta. Hay otras algas marinas, por ejemplo la Eclonia máxima, es una alga marina que tiene una alta actividad auxínica, que es la que va a inducir el desarrollo de raíces, la hormona del crecimiento. Por eso la Eclonia mucho se usa como enraizante para raíces. Hay otra alga marina que es la Eclonia. No, la Eclonia es la que hablo ahorita. La Darbulea antártica. La Darbulea antártica también es otra alga marina. Es una alga marina con un fuerte efecto antiestresante, ¿no? Otra alga marina, la laminarina. La laminarina es una alga marina que tiene un efecto también de inductor de defensas, ¿no? Que actúa a nivel generando el sistema de defensa adquirida, ¿no? La laminarina para hacer más resistente a enfermedades, a virosis, ¿no? La laminarina es interesante para cuando hay problemas de virosis. La laminarina tiene buen efecto. ¿Qué recomienda para la caída de flores en planterio en limón? Ya. La caída de flores puede tener muchas consecuencias, muchas causas, ¿no? La caída de flores puede deberse a un desbalance nutricional, ya puede deberse a enfermedades como la pudrición causada por botritis, puede deberse a problemas de trips también, ¿no? El trips también es una plaga que daña la flor a nivel del ovario, comienza a raspar y debilita la flor. Y sumado a eso, si hay un desbalance nutricional o una deficiencia de calcio-boro, lo que le decía antes, ¿no? El calcio-boro es altamente demandado en la etapa de floración, porque son los que van a componer las paredes celulares. Muchas veces la caída de flores por eso, por una deficiencia de calcio y boro. Por eso es importante las aplicaciones foliares de calcio y boro, para suplir esta necesidad, teniendo en cuenta que el calcio y boro es limitada su movimiento hacia las partes aéreas y más aún a la flor, ¿no? Es más. Entonces, la caída de flores, Willy, puede deberse a esos motivos, ¿no? Botritis, a veces la flor se pudre, entonces hay que ver bien, ¿no? Si es daño por botritis, alternaria, que son las enfermedades más comunes en la etapa de floración, y hacer aplicaciones de calcio y boro, ¿no? Para fortalecer. Generalmente en floración, cuando inicia mi recomendación, definitivamente es calcio, boro, zinc, citoquinina, hormonal, con un botriticida. Botriticidas hay varios, ¿no? Pirimetanil, procloraz, venomilos, etcétera.
y ver si hay trips y patrips. Con eso contrarresto el riesgo de caída por hongos y por trips y por desbalance de calcio y boro. Esos son los principales factores, pero no se descarta también que haya una fertilización desbalanceada del suelo, que haya problemas en el limón de fitóftora, hongos que causan la pudrición de raíces y la raíz no absorban los nutrientes porque hay deficiencia radicular. No, no hay una sola razón. Acá me preguntan, ¿qué me recomienda aplicar en prefloración para tener una buena floración? Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué me recomienda aplicar en prefloración para tener una buena floración? Primero, a mí no me gusta hacer una recomendación así al azar. Mi pregunta siempre es, cuéntame su fertilización al suelo, tu tipo de suelo, si es franco, si es arenoso, si es arcilloso, si hay sales, si es salino, todas esas cosas. Y peor cuando me preguntan a distancia, ¿no? Porque yo asesoro mucho online, por WhatsApp, y me mandan fotos y videos de eso. Muchos preguntan, yo soy preguntón, o sea, yo tengo que preguntar bien los antecedentes, todo, para poder dar una recomendación y que le vaya bien, que haya resultado. Entonces siempre pregunto, ¿cómo ha fertilizado? Bien, le he puesto 20-20-20, le he puesto este producto, casi se me sale el nombre comercial, pero es que tiene microelementos, allá. Abono, está bien abonado. ¿Cómo es tu suelo? Es franco, ya más o menos, ya, estamos por buen camino. Le he aplicado tanto ya. Entonces, si todo está bien, mi recomendación es en prefloración, una recomendación general. No puedes aminoácidos, manganeso, hierro y zinc, y translocador de carbohidratos. Ese es en prefloración. Esa no falla. Si hay una buena fertilización, hay un buen riego, no hay sales, todo está perfecto. Entonces, hay que estimularla. Acá vamos a estimular a la planta que aumente su capacidad de traslocar carbohidratos y nutrientes para que haya una flora explosiva. Mi recomendación preferida es que tengo que hacerlo porque esa es, de acuerdo a la fisiología y el momento. Manganeso, hierro y zinc, aminoácido y translocador de carbohidratos en prefloración. Esa no falla. Ya muchos, seguro que los que están viendo lo que es el programa, el espacio, se acordarán de eso, porque yo les he recomendado eso y les ha ido muy bien. Ya hemos visto, me llaman impresionado. Mi flora está espectacular. Me acuerdo de Piura, me dijeron, me sorprende que ha venido flor y brote. Es que justamente es eso. Se le ha dado a la planta para combatir los radicales libres, el efecto antioxidante, y para hacer que haya más producción de carbohidratos y más translocación. Llega la floración, reventó la flor. Señores, calcio, boro y zinc, calcio, boro, no puede faltar ahí calcio, boro. Yo les dije, la flor demanda más calcio, boro para sus paredes celulares. Esa planta va a necesitar calcio, boro es lento del suelo, hay que aplicarlo foliarmente. Y hormonas, citoquininas, gibberelinas y auxinas. Esa sería mi recomendación. Pero lógicamente hay que ver antecedentes, pero esa es mi recomendación general cuando las condiciones están óptimas, fertilización, riego, etcétera, etcétera. Bueno, estamos en la hora. Bueno, muchas gracias, de verdad. Y tienen otros comentarios, bueno, preguntas, lo pueden dejar en los comentarios. Ya en el próximo espacio veremos qué tema podemos tocar, ¿no? Este espacio saludos a Chao. Bueno, antes de irme, me preguntan momento indicado para fertilizar con nitrato de calcio que viene también agregado con boro. Perfecto. El nitrato de calcio es la principal fuente de calcio y para aplicaciones al suelo, ¿no? Y si viene con boro, mejor. Este es ideal la aplicación
La planta necesita nitrato de calcio en toda la etapa. La planta necesita nitrógeno, calcio en toda la etapa del cultivo. Pero lo más crítico es momento oportuno, antes de floración. Antes de floración, definitivamente. Para que la planta esté preparada, tenga su fuente de nitrato de calcio y boro cuando empieza la floración, que es la que demanda la etapa donde hay más demanda de calcio y boro en todos los cultivos. En la etapa donde hay más demanda es en floración. ¿Ya? Yo te diría antes de floración, desde antes de floración ir a abonar, si es abono, si es por riego por sistema por gravedad, antes de floración, nitrato de calcio y boro. Sistema de riego, bueno, semanal, ¿no? De acuerdo a las necesidades. Bueno, amigos, muchas gracias y espero verlos la próxima semana, a esta misma hora, viernes 8 de la noche, es donde vamos a hacer los espacios con el fin de compartir siempre información que sea útil y que sea de interés y poder intercambiar ideas, poder compartir información que sea útil para todos. Buenas noches y que tengan un buen fin de semana.